Capítulo 11. El fiel amor de una reina de corazones. Manuelita Rosas y Máximo Terrero. El principal atractivo de Manuelita era su manera de ser. Los testimonios varían según los gustos. Algunos las juzgan bella, otros no tanto, pero todos aseguran que era encantadora, vivaz y alegre. Estas cualidades, aumentadas por el halo de prestigio y misterio que le otorgaba su papel de princesa de las Pampas e intercesora misericordiosa ante el poderoso restaurador, excitaban la curiosidad de quienes aún no la conocían. Poseía la gracia de la criolla, tantas veces ponderada por los viajeros europeos, tipo español blanco mate, con pelo y ojos castaños oscuros, carácter alegre y espontáneo, y una manera muy especial de deslizarse por la vida con cierta elegancia y displicencia. Hacía sentir a sus huéspedes como conocidos de siempre, tratándolos con una inocente coquetería que enamoraba a los extranjeros. Su simpatía devolvía simpatías y aprecio. La mujer criolla era generalmente sencilla y sin rodeos, cualidades que se fueron perdiendo en la segunda mitad del siglo XIX con el progreso, el aumento de riquezas y la europeización de las costumbres. Con la muerte de Encarnación en 1838, Manuelita, de 20 años, pasó a tener un papel tan destacado en lo político como lo había sido hasta entonces en lo social. Rosas no se equivocó cuando empezó a utilizarla para contestar su correspondencia, algo tan delicado y personal. Las primeras cartas eran dictadas por su tatita, pero con el tiempo y la experiencia, Manuela llegó a escribir con fluidez y perfecta ortografía. Tomó también lecciones de francés, inglés y canto, y en todo era una alumna aventajada. El primero, en orden cronológico, de la larga lista de diplomáticos ingleses, franceses y hasta norteamericanos seducidos por Manuelita, fue John Henry Mandeville, ministro plenipotenciario británico ante la Confederación Argentina hasta 1845. La había conocido a poco de llegar a Buenos Aires, el día en que la hija del restaurador cumplía 18 años. Tanto es mi afecto hacia usted desde que nos vimos la primera vez en la iglesia de Santo Domingo el 25 de mayo de 1836, que solo puede cesar con mi existencia. A mi edad puedo expresarme así con usted sin temor a ofenderla. Así le escribe 10 años después, en vísperas del bloqueo anglo-francés al puerto de Buenos Aires. También por carta le avisa que Mr. Hood, cónsul británico en Montevideo, estaba encargado de llevar una propuesta satisfactoria para el señor gobernador. Por entonces ya Manuela cumplía a la perfección el papel diplomático que su padre le había adjudicado, suavizando rupturas y forjando en sus tertulias de Palermo lazos de amistad entre los políticos de la Confederación y los diplomáticos extranjeros. Sutil urdimbre de seda en la que los invitados se dejaban voluntariamente atrapar. La vida en la quinta de Palermo refulgía en el sol de sus mediodías campestres, vecina al río más ancho del mundo, que podía entreverse tras las ramas de sauces, naranjos, ceibos sobre un cielo azul de porcelana, o por las noches a la luz de miles de velas y lámparas de gas encendidas ante los grandes espejos y sobre las mesas coloniales de caoba y mármol. Nada tenía que ver este palacio encantado, de edificación simple y sencilla, pero cómoda y cordial por dentro y por fuera, con los horrendos cuadros de degüellos, alaridos de mentes y pillajes en las calles, como lo pintaban los exiliados. Aquí solo se oían la música de bailes y canciones y las risas de la corte que rodeaba a Manuela. Uno de los bailes preferidos era el minué federal,
interpretado al piano por Esnaola, su autor. También hacían música algunos pardos, diestros en varios instrumentos. Se representaban pequeñas obras de teatro y se jugaba a prendas y otros juegos de salón. No se hablaba de política. A veces la niña cantaba, acompañando en el piano las mismas canciones que se oían en los salones europeos. Otras veces alguien la acompañaba en la guitarra con un triste o vidalita de la tierra que ponía un poco de nostalgia entre tanto baile y jolgorio. Amigas íntimas de Manuelita eran por entonces las Larrazábal, Gómez, Cáneva, Velázquez Pinedo, Saravia y sobre todo Juanita Sosa, a quien llamaban la Edecanita. Entre la asidua concurrencia masculina se encontraban los Martínez de Oz, Elizalde, González Moreno, Pérez del Cerro, Arredondo, Hernández, etc. El gobernador no asistía casi nunca a estas fiestas porque prefería trabajar de noche. Manuelita vestía en general con los colores predilectos, de blanco con un chal rojo, o de rosa y en algunas ocasiones solemnes de colorado. Tenía una gran mata de pelo castaño que peinaba en 2 trenzas sujetas a la cabeza, con una cinta blanca o roja enroscada en ellas. Solo usaba joyas en las reuniones importantes. Según un oficial sueco que la conoció poco antes de su partida para Inglaterra, era una figura llena de gracia española. José Mármol, enemigo acérrimo de Rosa, nos completa el retrato. Su fisonomía es agradable, con ese sello indefinible pero elocuente que estampa sobre el rostro la inteligencia cuando sus facultades están en acción. Sus ojos, más oscuros que su cabello, son pequeños, límpidos y constantemente inquietos. Su mirada es vaga. Se fija apenas en los objetos, pero se fija con fuerza. Y sus ojos, como su cabeza, parece que estuvieran siempre movidos por el movimiento de sus ideas. Quien se dejó seducir por la princesa de Palermo hasta el punto de pedirla en matrimonio fue Lord Howden, otro británico de origen irlandés, que llegó en 1847 para negociar la situación creada con el bloqueo del puerto. Antes se había asesorado en Inglaterra con Parish, Mandeville y Manuel Moreno, y había viajado a Francia para hablar con San Martín y Zarratea, para saber a qué atenerse respecto al discutido dictador que osaba enfrentarse a 2 poderosas potencias. Su venida había sido anunciada por una carta de Mandeville a Manuelita. Decía: «Él es un caballero de noble estirpe, par del reino, de altas cualidades y grandes riquezas, y el deseo de distinguirse en la ardua tarea de pacificar los países de ambas riberas del Plata lo han inducido a aceptar ese difícil cargo. Tiene un exterior interesante y maneras muy agradables, y como amigo ruego para él, de parte de usted, aquella graciosa benevolencia con la que siempre me honró». Lord Howden, cuyo temperamento romántico se había puesto en evidencia en su casamiento y posterior divorcio de una joven rusa, sobrina de Potemkin, se enamoró perdidamente de Manuelita y su pintoresco entorno. Don Juan Manuel, que no ignoraba el poder seductor y convincente de la niña, alentaba los picnics campestres junto al lago o las originales fiestas realizadas en la amplia cubierta de un barco arrastrado hasta la quinta en una crecida. Convenientemente barnizado y pintado de rojo, ofrecía una hermosa vista del río y sus orillas sombreadas de sauces. A estas distracciones habituales se agregó como homenaje especial a Howden un paseo a caballo al campamento de Santos Lugares, al cual el Lord
acudió vestido con poncho pampa, chambergo, rebenque y espuelas de gaucho rioplatense. Manuelita fue con su elegante traje de amazona. Cabalgaba a la perfección sentada de costado como lo hacían las mujeres. Allí se preparó para el irlandés una doma de potros y auténticos indios pampas realizaron simulacros de batalla. Manuelita y el lord volvieron a la ciudad temprano, a caballo, antes de terminar la fiesta. Fue entonces cuando él, aprovechando la intimidad del campo al atardecer, le confesó su amor. Ella quedó seria y en silencio. Días más tarde le escribió que lo apreciaba y respetaba como un hermano, pero que no lo amaba. También por escrito y demostrando poseer un buen sentido del humor, Howden encabezó su carta: «Señorita de mi profundo respeto y hermana de mi tierno cariño». Entre otras cosas, le decía que ese parentesco sería para él algo muy novedoso, ya que era hijo único. Sin rencor ni despecho alguno, se despedía como hermano, amigo admirador y rendido servidor que besa sus pies. Una vez concluida su misión, con el levantamiento del bloqueo que perjudicaba no solo a la Confederación, sino también a los intereses británicos, Howden se despidió de Manuelita tratándolo de linda, buena, querida y apreciadísima hermana, amiga y dueña, dejándole de recuerdo un precioso relojito de oro rodeado de pequeñas perlas que aún posee la familia Ortiz de Rosas. El siguiente ministro plenipotenciario, Southern, llegó a Buenos Aires a fines de 1848 y disfrutó también de las fiestas de Palermo, cada vez más sofisticadas. Hay en la corte de esta princesa criolla, dice Manuel Gálvez en su biografía de Rosas, algo que procede de los tiempos virreinales. La gracia y la sonrisa se unen al buen tono. Nada disuena. Manuelita se acerca a unos y a otros con maravilloso tacto. Se declaman versos, se cantan canciones criollas con la guitarra. Hay cabalgatas y paseos en góndolas por los lagos y banquetes alegres que terminan con cantos de coro. Entre los elogios por la diversión y la buena mesa, destacaba Southern, el nuevo administrador, que su noble cortesía, su elegancia y sus encantadoras maneras me han hecho tan profunda impresión que temo que en mis escritos vaya a olvidarme del río, de las góndolas, de la música, de ese coro de caballeros, de ese festín compuesto de los manjares más exquisitos, hasta aún de las bellezas, y llenar mi carta de Manuelita, solo y siempre Manuelita, y de la distinción y el honor con que ella se dignó favorecer al más apasionado de sus amigos y al más fiel de sus súbditos, que besa sus pies. Y a Palmerston, primer ministro inglés, le escribía que Rosas era bondadoso y alegre en su vida privada, que su hija es su verdadera ministra y secretaria, afable, aparentemente de buen corazón y afectuosa. A través de ella es fácil concertar cualquier comunicación que se desee efectuar. Verdaderamente, la niña era una buena diplomática. Son estos hechos únicos en la historia de la mujer en la Argentina. No solo los ingleses eran sensibles al encanto de Manuelita. El contraalmirante Lepredour, de la Marina de Guerra francesa, que había venido en misión de paz para terminar con el largo asunto del bloqueo, quedó tan agradablemente sorprendido con los recibos de Palermo y la gente que allí se encontró, que al despedirse escribió: «En París haré saber a todos los que me son queridos lo que hay de admirable, de gracioso y de bueno en la organización tan natural y tan franca de la señorita Manuelita. ¿Cómo pudo una mujer atractiva,
en la plenitud de su juventud, ser tan sensata y no dejarse tentar por los ofrecimientos de amor que le hacían tantos hombres fuera de lo común, con el prestigio de ser representantes de grandes potencias? ¿Por qué nadie quedaba resentido con ella y todos alababan su gracia y su bondad? Es que Manuelita siempre jugó limpio con los hombres. Ninguno se sintió estafado por ella. Hacía conocer de alguna manera a todo el que se acercaba cuáles eran las reglas del juego, porque Manuelita estaba enamorada desde hacía mucho tiempo. Casi de niña había entregado su corazón a un muchacho poco mayor que ella, Máximo Terrero, hijo del socio e íntimo amigo de su padre, Juan Nepomuceno. De pocas palabras, Máximo, alto, morocho y barbado, tenía la estampa, la nobleza y el tipo hispano-moro del gaucho ideal. Él también respetaba las reglas del juego. Sabía que en el papel político y social de Manuelita era muy importante, no solo para su padre, sino para toda la Confederación. Así lo reconocían sus compatriotas y los viajeros como William McCann, que recorrió el país a caballo en 1847 y escribió: «Los asuntos personales de importancia, confiscación de bienes, destierros y hasta condenas a muerte se ponían en sus manos como postrer esperanza de los caídos en desgracia». Por su excelente disposición y su influencia benigna para con su padre, doña Manuelita era para Rosas, en cierto sentido, lo que la emperatriz Josefina para Napoleón. Y el ministro Sorten comentaba en 1850 a un amigo: «En este gobierno cruel del Río de la Plata, Manuelita tiene la cartera de un ministerio que no está comprendido en las teorías de los gobiernos europeos, el ministerio de la conmiseración». Todos los días amanecía el gran patio de los Magnolios repleto de gente de toda condición social, que venía a pedir clemencia o ayuda material a través de Manuela. Entre esta verdadera tarea y la otra, no por amable menos cansadora, de diplomática experta en relaciones públicas, la niña no paraba. A esto se sumaba la labor como amanuense de Rosas para algunas misivas especiales que requerían su intervención. Máximo sabía además que su respetado y admirado patrón, con el egoísmo propio de las personas omnipotentes, no quería ni oír hablar de un posible casamiento. Sin embargo, aunque ignorándolo en forma oficial, Rosas no parecía rechazar el noviazgo. Por el contrario, contra todas las reglas y costumbres, el joven compartía el mismo techo en la casona de Palermo. Esto era algo totalmente impropio en las pautas de su tiempo, por más íntimo amigo y socio que fuera de Rosas el padre de Máximo. Este curioso dato, testimoniado por Saldías, es decir, por la propia Manuelita, que contribuyó activamente desde Londres con la historia de la Confederación Argentina, aparece también en un relato del norteamericano Samuel Green Arnold. Después de ponderar a Manuela, ya madura para los gustos de la época en sus 28 años, comenta: «Ha estado comprometida varios años con un joven que está a las órdenes de su padre como comisario del ejército en la provincia y que vive en su casa, pero por motivos políticos el casamiento ha sido postergado, aunque algunos dicen que se ha realizado en privado». La discreción y el silencio de Máximo Terrero no significaron ninguna mengua en su hombría. Él estaba siempre allí, atento y vigilante con su amada, y con seguridad los dos sabrían encontrar sus tiempos. Solo un testimonio hay de la normalidad de este noviazgo secreto y de la actitud de Rosas, similar a la de cualquier padre de la época, en el que Nicanora Rosas Castro
cuenta cómo el viejo Rosas la mandaba a ella y a sus hermanos para que espiaran a Manuelita y a Máximo. Los traviesos chiquillos, bien aleccionados, informaban sobre los acercamientos de su media hermana con su novio, y Rosas cada tanto amagaba una penitencia para Manuelita que, roja de vergüenza, protestaba su inocencia. Aunque no dejaban de sorprendernos las circunstancias de este largo noviazgo que recién se dio a conocer en forma oficial en 1850, no pueden realizarse más que conjeturas sobre la manera de llevarlo. Lo que muestran los hechos es que, contra viento y marea, Máximo y Manuelita se casaron y demostraron que su amor era de aquellos hasta que la muerte nos separe. La soltería forzada de Manuelita indujo a algunos enemigos de Rosas, como Rivera Indarte, a acusarlo de sentir hacia su hija un amor incestuoso. Lo cierto es que Rosas, campechano y dicharachero cuando estaba contento, tenía un extraño sentido del humor y hacía bromas pesadas y chabacanas, muchas veces a costa de sus bufones, don Eusebio y el padre Biguá. Samuel Green Arnold, aquel norteamericano a quien debemos algunos datos sobre Máximo Terrero, hace una narración muy realista de lo que podía ser una velada íntima en la quinta de Palermo, que induce a un interesante estudio de personajes. Sentados en la galería de la quinta, el dueño de la casa, vestido con chaqueta y pantalón azules con cordones rojos, chaleco punzó y gorra blanca con visera, le pareció un sencillo estanciero. Samuel había ido con un amigo y estaba presente Manuelita. Rosas mandó llamar a uno de sus jóvenes subalternos que hablaba francés para que sirviera de intérprete. Se trataba de Máximo Terrero, todavía no reconocido como novio oficial. Luego empezó a bromear como sabe hacerlo cuando descansa de sus pesadas tareas, pero estuvo grosero y vulgar. Decía: «Esta es mi mujer», me dijo, señalando a Manuelita. «Tengo que alimentarla y vestirla, y eso es todo. No puedo tener con ella los placeres del matrimonio. Dice que es hija mía, pero yo no sé. Cuando estuve casado, teníamos en la casa a un gallego, y puede ser que él la engendrara. Se la doy a usted, señor, para que sea su mujer, y podrá tener con ella no solo los inconvenientes, sino también las satisfacciones del matrimonio». Imaginamos el párrafo dicho con fingida gravedad y rematado con grandes risotadas. ¿Con qué cara traduciría Terrero estos disparates? ¿Se habría ya acostumbrado a estas bromas de mal gusto? ¿No estarían quizás dirigidas a él? Un tanto desconcertado, pero siguiéndole la corriente, Green Arnold contestó: «Pero señor, quizás la dama no quiera aceptarme. Es conveniente obtener primero su consentimiento». «Eso nada me importa», dijo él. «Yo se la doy y ella será su mujer». Evidentemente Rosas estaba cargando a su hija y a su novio. Esta, con mucha clase, aunque ruborizándose, intervino en el absurdo diálogo, tratando de disculparlo. «Mi padre trabaja mucho y cuando ve alguna visita es como una criatura, como en este caso». Hablaron después de cosas serias y que interesaban al viajero. Luego se puso otra vez a bromear. Estaba el aire fresco. Doña Manuelita sintió frío y se cambió de asiento, alejándose de mi lado. Yo sabía que a ella no le agradaría su proyecto de casarla conmigo, gobernador, dije yo, y al decirlo, ella se acercó otra vez a mí. Rosa se rió y añadió: «No es hija mía, si no, no sentiría frío. Yo nunca siento frío ni calor». En realidad, quien había comenzado ahora las bromas era el visitante, y después de comer unas suculentas carbonadas, guisados
y estofados a las 4 de la tarde, también su amigo y la misma Manuelita siguieron en el mismo tren. Doña Manuelita se sentó entre nosotros dos e hicimos muchas bromas sobre nuestro casamiento, ella dudando si yo pertenecería fiel cuando llegara a Chile, y yo esperando que la próxima vez que ella se casara pudiera elegir por sí misma. Pedí a doña Manuelita el autógrafo del gobernador porque es un gobernante, y el de ella porque es la reina de corazones de las gentes. Y al despedirme, le insistí en el derecho que, con mujer mía, me escribiera una carta autógrafa. Después de la cena, doña Manuelita y yo caminamos por la galería hasta que llegaron convidados. Yo fumé con el joven que hizo de intérprete entre el gobernador y yo, y con muy buenos deseos de parte de doña Manuelita nos retiramos a las 6:30. Muchos podían bromear y coquetear inocentemente con la niña, pero el que se quedaba con ella era Máximo. Su presencia, casi inadvertida por los demás, era para su novia una seguridad constante y una prueba de amor más fuerte y verdadera que otras así llamadas. Arturo Capdevila imaginaba que, volviendo de noche de los teatros o reuniones oficiales, se resarcía a la vuelta del sacrificio soñando amores con su galán, en brioso corcel y a buen galope al lado mismo de la diligencia. Todo el cuerpo inclinado hacia ella, venía don Máximo, camino de casa, diciéndole que la quería. Algo semejante debió suceder. El año 1850 fue el apogeo de la gloria federal. Rosas había triunfado diplomáticamente sobre Francia y Gran Bretaña. En toda Europa se hablaba de la audacia de este gaucho rubicundo con más aspecto de gentil hombre de la campaña inglesa que autóctono de las pampas australes. Se hablaba también de Manuelita con admiración y curiosidad, y hasta los más recalcitrantes unitarios, como el novelista Mármol, la separaban completamente de los abusos y tiranías de su padre. La sociedad porteña no podía ser menos. Siempre se festejaba su cumpleaños como una fiesta popular. Desde la medianoche comenzaban a oírse serenatas y canciones alusivas a ella en toda la ciudad. Alumbrándose con farolillos, se dirigían luego en una larga columna a cantar a su ventana. Cierta vez los comerciantes porteños planearon una fiesta sin parangón que tendría lugar el 28 de octubre para agradecer los servicios que tan acertadamente rendía a sus compatriotas bajo la sabia dirección de su ilustre padre. En mayo de 1851, Buenos Aires se conmovió ante el pronunciamiento de Urquiza. A pesar de las múltiples adhesiones, se intuía que el fin de Rosas estaba cerca. Deben haber sido muy difíciles esos últimos meses en Palermo, dudando de la supervivencia de un gobierno rechazado por el resto de las provincias. El 26 de enero de 1852, Manuelita, vestida de color punzó, despidió a su padre y a su novio al frente de las tropas que iban a reunirse en santos lugares para preparar la batalla decisiva. Quedaría allí unos días y después iría a esperar los acontecimientos a su casa de Buenos Aires, rechazando el ofrecimiento del ministro inglés Gore de trasladarse a un barco británico para su mayor seguridad. El ofrecimiento sería aceptado la noche del 3 de febrero. Rosas acababa de renunciar al cargo de gobernador. El ejército de Urquiza se acercaba y quedarse hubiera significado la muerte. Acompañado de su hija, disfrazada de marinero para no ser reconocida, de su hijo y de su nuera, el restaurador abandonó para siempre el escenario de sus grandezas y miserias. Acodada en la borda del buque de guerra inglés,
Manuelita se preguntaba con angustia por la suerte de su novio. Contestando a sus plegarias, la providencia le trajo la respuesta en la figura de un oficial sueco. Conocía a los marinos del Centaur, buque donde iban los Rosas, y amigo de la familia, habían pedido que lo saludara. La noticia que estaba esperando Manuela llegó pronto. Máximo Terrero, sano y bueno, había sido liberado de su prisión por el propio Urquiza. Al oír el nombre, Manuelita hizo un pequeño movimiento con la cabeza. Sus grandes ojos, llenos de alma, lagrimearon y con bastante fervor dijo: «Máximo está libre. ¿Usted mismo lo ha visto?» Le dije que sí, y que había hablado con él hoy en su propia casa. Me tendió la mano diciéndome: «No le puedo decir cuán bienvenido es usted». Las lágrimas corrieron por sus mejillas y con evidente estupor exclamó: «¿Realmente Máximo está libre?» Tuvo entonces una suerte de catarsis y empezó a hablar de la inquietud y tristeza en la que se había encontrado en esos últimos días. «Puedo darle un consuelo», le aseguré. «Todos los extranjeros de Buenos Aires, y puedo decir también que todos sus compatriotas, por lo menos aquellos con quienes he hablado, tienen una sola opinión sobre usted, que es una mujer noble, buena y amable. Todos la quieren, la aprecian, a todos les hace falta a usted y todos la compadecen». Cuando le dije esto, me tomó de la mano, se llenaron los ojos de lágrima y me miró con una expresión indescriptible de agradecimiento y buena voluntad. Al fin se puso el pañuelo sobre los hombros, se sentó muy derecha y me dijo: «Le voy a confesar que me siento muy infeliz», y las lágrimas corrieron por sus mejillas. «Yo quiero esta tierra, yo quiero a Buenos Aires más de lo que puedo expresar. No he podido hacer todo lo que he querido, pero siempre he hecho lo que ha estado en mi poder. Ahora debo resignarme. Es mi deber seguir a mi viejo padre. Por él voy a sacrificar todos los demás sentimientos. Estoy resignada. No sé cómo llegué a agitarme tanto. Era indescriptiblemente interesante y hermosa. Cuando al alba doña Manuelita se hizo presente sobre el puente del barco, su cabello estaba descuidado, como también su vestido. Estaba cansada por haber pasado la noche en vela y por las penas. No podía casi caminar, sino que vacilaba, y con un saludo, mezcla de humillación y agradecimiento, pasó entre los oficiales reunidos. Decían que no habían visto algo más agradable y seductor. Comenzaba para Manuelita una vida muy distinta, con pocos halagos y muchos sacrificios, extrañando la compañía de su novio y teniendo que aguantar los malos humores de Rosas. Aquí se reveló el temple, la sensatez e inteligencia de Manuela Rosas, que supo adaptarse a nuevas situaciones y sin gastar tiempo en la autocompasión, se preparó para construir su nuevo hogar. Antes era necesario dejar lista la casa de Southampton, donde viviría su padre, y lidiar con ese hombrón todavía apuesto y vital, pero de terrible egoísmo, que la consideraba su propiedad y no toleraba la idea de que la niña de 36 años quisiera abandonarlo para irse con el hijo de Juan Nepomuceno. Esta vez Manuelita no estaba sola. El 6 de mayo llegó Máximo dispuesto a compartir el exilio con la mujer que siempre adoró y que ahora sería solo para él. En pocos meses arreglaron todo y a fin de año Manuelita podría escribir, por fin, a una de sus amigas: «Petronita, ya estoy unida a mi Máximo. El día 23 pasado de octubre
recibimos en la Santa Iglesia Católica de este pueblo la santa bendición nupcial a la que nuestros amantes corazones han aspirado tantos años. Tú que conoces a mi excelente Máximo, puedes tener la certidumbre de que me hará completamente feliz. Sus bondades y la aventura de pertenecerle me han hecho olvidar los malos momentos y contrariedades que he sufrido en mi vida. Abrázame muy fuerte, amiga mía. Gózate en la felicidad de tu amiga. Como un chico malcriado, Rosas comentaba a un visitante años después con total conciencia. No sé qué le dio a Manuelita con irse a casar a los 36 años, después de que me había prometido no hacerlo. Y hasta ahora lo había estado cumpliendo tan bien, por encima de 1000 dificultades. Me ha dejado abandonado, solo mi alma. Eso no es cierto. Desde Londres, Manuelita le escribía todas las semanas e iba a visitarlo, aunque el viejo orgulloso le había dicho que fuera solo cuando él se lo pidiera. Pero ya no era el centro de su vida, y en cierto modo sentía que la había perdido. No todo fueron alegrías para los Terrero. Antes de poder acunar a un niño en sus brazos, Manuela perdió 2 hijos, el segundo al nacer. Las alegrías del amor se mezclaban con las tristezas de las pérdidas, sumadas a la incertidumbre de poder llegar a ser madre, dado lo avanzada de la edad para ser primeriza. Se repuso, sin embargo, como se había repuesto a tantos sufrimientos. A mediados de 1856, la pareja pudo haber completado su amor mutuo en un pequeño al que llamaron Manuel Máximo Juan Nepomuceno Terrero. Exultante, el padre escribió la noticia a sus amigos y parientes argentinos para que la transmitieran, recordando especialmente lo que se reía Juanita Sosa, con la idea de verme con un terrerito a cuestas. Así es la vida, cuánto ha cambiado todo. Recordaría seguramente aquellos días luminosos de los primeros años de Palermo, cuando vivían en la inconsciencia feliz de creer que las cosas estaban bien, que el restaurador de las leyes y el orden era lo que necesitaba esa díscola sociedad, que las provincias se sosegarían y dictarían finalmente una constitución que sería acatada por todos y para siempre. Seguía, sin embargo, respetando a su suegro en la desgracia del exilio y admirando el temple con que resistía la derrota ese hombre que fue todopoderoso. Un golpe que resintió a toda la familia fue el juicio que la legislatura porteña entabló a don Juan Manuel, declarándolo reo de lesa patria, confiscándole todos los bienes. Tanto como esto o más le dolían las deslealtades de personalidades como Elizalde o Vélez Sarsfield, habían estado tan cerca. Lo que más indignaba a Manuelita eran las mentiras que se contaban. No puedo dejar de lamentar la injusticia atroz con que nos tratan mis paisanos, escribía a Pepita Gómez. En 1858 llegó el segundo bebé, Rodrigo, a quien su abuelo llamaba por broma Clímaco Baldomero. Los nietos tenían una buena relación con el abuelo y les encantaba visitarlo en su chacra Burgess Street Farm, donde había levantado una estancia en miniatura, con sus ranchos de techo de paja y alero. Para recrear el paisaje pampeano, tuvo que sacar 2000 árboles de troncos grandísimos. Había allí galpones, palenques, corrales, bebederos y hasta una lagunita y cercos de espinillo. Los nietos podrían tener así una idea de cómo se vivía en el campo argentino. El contacto con parientes y amigos seguía manteniéndose a través de la correspondencia.
De vez en cuando aparecía alguna visita. Muy frecuentemente nos visitaban jóvenes, quienes, cuando dejamos nuestras tierras, eran babies, y al verlos me parece imposible que se hayan hecho hombres tan pronto, escribía Manuela en una ocasión a su cuñada Mercedes Fuentes. Una de esas visitas, Alejandro Valdés Rosas, primo de Manuela, dejó un lindo testimonio de la alegría familiar de los Terrero después de haber pasado unos días con ellos en 1873. Decía: en aquella casa no se respiraba más que felicidad. La fortuna los ha favorecido, pero aún sin ella serían felices. Manuelita es sumamente modesta y ha comprendido que la verdadera felicidad de este mundo consiste en saber contentarse con lo que se posee. Oh, Dios ha premiado su virtud. Antes de separarnos, me decía un día conversando: cuando se engañan los que me compadecen porque suponen que descendí de la posición que tenía en Buenos Aires. Yo solo lo siento por mi padre, que carece de fortuna y aún de lo necesario. Por mí yo he ganado, porque soy completamente feliz. El 12 de marzo de 1877, Manuelita recibió un mensaje desde Burgess Street Farm. El médico la había mandado llamar porque su padre no estaba bien. Manuelita, con sus ágiles 61 años a cuesta, voló hacia la chacra y lo encontró con una fuerte congestión pulmonar. Rosas, siempre sintiéndose un gaucho, había salido a caballo en un día gélido a dirigir el encierro de los animales, como lo hacía habitualmente, a pesar de sus 84 años. Máximo estaba en Buenos Aires, gestionando la devolución de sus bienes, así que ella sola tuvo que enfrentar la muerte de ese querido padre, a quien la unía una relación tan especial. Pobre Tatita, estuvo tan feliz cuando me vio llegar, escribió más tarde a su marido. El 14 por la mañana, Manuelita estaba descansando cuando la llamaron. Tocó la mano helada de su padre, lo besó y le preguntó: ¿Cómo te va, Tatita? Él la miró con la mayor ternura y le contestó: No sé, niña. Y la niña de 61 años concluía la carta a su marido. Así tú ves, Máximo mío, que con sus últimas palabras y miradas fueron para mí, para su hija. Ese era un consuelo en el dolor de perderlo. Ya a fines de sus días, en la década del 80, los Terrero tuvieron otro consuelo: ver reivindicada la figura de su padre en la obra de Adolfo Saldías, en la cual colaboró también el fiel amigo Antonino Reyes. Conmovida, escribía Manuelita a su amigo de la infancia: esta obra de Saldías es colosal. Recién estamos en el primer tomo. Yo leo en voz alta para que mi pobre Máximo no pierda el hilo, la comprenda bien y no fatigue su cabeza. Te aseguro que las verídicas referencias a los antecedentes y hechos gloriosos de mi finado padre me han conmovido. Máximo había tenido un ataque cerebral del cual fue saliendo paulatinamente con mucha dificultad. Por un tiempo no pudo hablar ni leer. En estas últimas cartas a Reyes, Manuelita muestra su naturaleza servicial y activa y su satisfacción por serlo. Recuerda a la bíblica mujer fuerte. Estas cualidades contribuyeron sin duda a que fuera tan querida. Mi vida es tan retirada que mi sociedad se limita tan solo a lo que tengo en mi casa, siempre cuidando de mi compañero querido. Mi día fijo de recepción es el domingo, pero siempre que vienen amigos entre semana y me es posible recibirlos, lo hago con más particular placer que si son mis compatriotas, a quienes recibo sin etiqueta
y con la urbanidad que tú sabes me es característica. Soy quien maneja esta casa. Toda orden doméstica es dada por mí. Por mi carácter estudio el gusto de todos, y esto, hijito, también da trabajo. Manuelita le escribía a Reyes diciéndole que esperaba poder seguir cuidando a Máximo hasta su muerte. Sin embargo, fue él, ya restablecido, quien la acompañó en sus últimos momentos. Ella fue la primera en irse, a los 81 años, el 17 de septiembre de 1898. Recordarían entonces aquellas tibias noches de verano cuando, en la apostura de dos príncipes, cabalgaban hacia Palermo deseándose mutuamente. Recién cuando perdieron el poder, pudieron lograr lo que querían. La larga espera fue recompensada por toda una vida juntos, más allá de la arbitraria voluntad paterna que logró postergar, pero no impedir, esta paciente historia de amor.